Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este toque de queda de cada noche, Control Romanense, el programa de todos ustedes, el programa que ustedes han hecho parte de su vida cotidiana, lo cual nos llena de alegría, lo cual nos llena de regocijo, pero también nos da una responsabilidad de nosotros traer contenido ameno, contenido educativo, contenido apegado a la verdad y a la protección familiar, traerle la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves y cada martes y todos los días, porque siempre ponemos a Dios en primer lugar, porque tenemos claro que cuando colocamos a Dios en primer lugar, el éxito está garantizado, está garantizado. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un evangelista, un hombre de Dios que estará sustituyendo a nuestro pastor por el día de hoy, a nuestro pastor Raimundo Sánchez, ya que está ocupando algunas diligencias, algunas actividades propias de su ministerio, que es predicar y hablar de la palabra de Dios donde Dios lo envíe, donde Dios lo mande. Hoy tenemos al evangelista Luis Carlos Pereira con nosotros. Miren, además de nuestro compañero Olivo, ¿verdad? Que está aquí. Pues ya ustedes lo saben, que nuestro compañero Olivo siempre está aquí con nosotros, opinando, comentando los diferentes temas acaecidos acá a nivel local, nacional e internacional. Vamos de inmediato a colocar este programa en manos de Dios, en manos de nuestro Creador Jesucristo, como lo hacemos cada día de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, por esta planta televisora Caña TV. Vamos de inmediato a leer la palabra de Dios, a leer un versículo de la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y reza de esta manera: porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Esa es la palabra de Dios del día de hoy, este hermoso versículo, el cual estuvimos leyendo. Miren, hoy es 12 de junio, año 2025, hoy es Día Internacional o Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Qué busca este día? Crear conciencia y llevar una voz de alerta y llevar una protesta a los países, a los gobiernos, a los municipios, gobiernos locales que permiten la explotación infantil a nivel laboral, algo que no está bien, algo que no es ético, algo que no es moral, algo que es ilegal, algo que es inconstitucional. Y gracias a Dios que acá en la ciudad de La Romana prácticamente son nulos los menores de edad. Ya no lo vemos en los semáforos. Ya no lo vemos. No sé si una percepción mía, pero yo lo que veo son personas adultas. Ya no veo niños en los semáforos. Los niños se le deben respetar su ciclo de vida. Los niños lo que deben de hacer es recrearse y estudiar. Recrearse, estudiar y llevarlo a la iglesia para que se cumpla lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, en los caminos de Dios, y aun cuando fuere adulto no se apartará del temor a Jehová, del temor a la palabra de Dios y a la obediencia a Dios. Entonces, es inaceptable ver niños laborando, ver niños trabajando. Incluso nuestra Constitución Dominicana, en su artículo 55, lo expresa claramente. ¿Y qué expresa el artículo 55 de la Constitución Dominicana? Entiendo que el numeral 4, numeral 13, que habla que los padres son responsables de la crianza de los hijos, de sostenerlo económicamente, darle lo que le hace falta
vestimenta, estudio, alimentación. O sea, los padres son responsables. Entonces se deben de crear políticas estatales para que se cumpla lo que dice nuestra Constitución Dominicana y las leyes lo indican y la misma Constitución lo indica en uno de sus numerales del artículo 55. ¿Y qué dice? Que hay leyes, que hay penalidades en contra de los padres irresponsables. Usted trajo un niño al mundo, usted debe darle lo que necesite y no permitir que estén en las calles trabajando, que no está bien, es ilegal, es inconstitucional. Y nuestra ley de leyes, nuestra Carta Magna, nuestra ley sustantiva, lo expresa claramente, vuelvo y repito, en su artículo 55 y en sus numerales del 1 al 13, la protección de la familia, en lo que es la familia. Entonces hoy 12 de junio levantamos nuestra voz, levantamos nuestra protesta, no solo acá en República Dominicana, en todo el globo terráqueo, en todo el planeta Tierra, se debe prohibir de tajo el trabajo infantil, la explotación infantil. Eso es inaceptable. Vamos a una pausa comercial, señor director. Cuando regresemos, volvemos con nuestro invitado, que ya será parte de nosotros acá en Control Romanense, evangelista, predicador de la palabra de Dios, Luis Carlos Pereira, y nuestro compañero Olivo Guerrero. Volvemos en breve. Regresamos a este toque de queda de cada noche, Control Romanense. Hoy es jueves de la palabra de Dios. Lo más importante, porque estoy convencido que si un país se rige por lo que dice la palabra de Dios, se acaban los atracos, se acaban las violaciones, se acaban los feminicidios, se acaban los hurtos, se acaba la maledicencia, se acaba el dolor, se acaba el engaño, se acaba la estafa, se acaba todo lo malo. Todo lo malo. Por eso ayer estábamos celebrando que va a entrar la moral y cívica a los colegios y a las escuelas en el pensum educativo. Y ahí te enseñaban también la palabra de Dios. Entonces hoy tenemos al evangelista Luis Carlos Pereira, que hoy tiene un tema muy interesante para todos nosotros, en la cual le damos la buena noche y la bienvenida, al igual a nuestro compañero Olivo Guerrero, desde Higüey para el mundo. Ok, sí, que bueno, buenas noches, Dios bendiga a todos de una manera muy especial. Mire, para mí es un gozo de que nuestro compañero Luis Carlos Pereira esté con nosotros esta noche. Nuestro pastor está haciendo algunas actividades por ahí acerca a lo que él se dedica, a hacer actividades religiosas o cristianas. Luis Pereira es un amigo de hace mucho tiempo, ya hermano en Cristo, porque nos hemos conocido ya bastante, y es un evangelista, mire, a carta cabal. De verdad que es un muchacho de Dios, y hoy está con nosotros para él acompañarnos en el trayecto del programa. Buenas noches, Luis Carlos, Dios te bendiga. Muy buenas noches, Dios le bendiga poderosamente a todos los televidentes de este importante programa de la ciudad de La Romana, Caña TV, este programa Control Romanense. De verdad, yo quiero que el Señor Todopoderoso bendiga no solamente tu casa, sino también tu familia bajo su poderosa mano del Señor. Aleluya. De verdad. Amén. Que es un placer inmenso. Amén. Estar entre ustedes, hombres de Dios, hombres que el Señor levantó para marcar un antes y un después en este pueblo de La Romana. Qué bueno, amén. Luis Carlos viene hoy con una palabra poderosa. Luis Carlos dice que tiene un tema muy poderoso, y es la necesidad de una palabra. Entonces, la necesidad de una palabra, según la Biblia, se refiere a la importancia de Dios, le da a la comunicación y a la forma en que la palabra pueden ser utilizadas para edificar o destruir. Escuche, de edificar o destruir. Se enfatiza la necesidad de hablar palabras de verdad, de gracia y edificación, mientras que se advierte sobre el peligro de la ociosidad o dañinas. Luis Carlos, ¿qué tenemos para ese tema hoy? Tenemos una base bíblica para nosotros poder sustentar la palabra o el tema que tenemos para esta noche. Yo sé que ese tema va a hablar a los corazones de todo aquel que nos está escuchando en esta noche. Amén. Gloria a Dios.
Y la base bíblica es Mateo capítulo 5, versículo 8, uno de los libros de los sinópticos. Y yo quiero abrir la Biblia para así darle lectura. Amén. Así que si usted tiene una Biblia en casa, por favor, me gustaría que usted esté corroborando con nosotros. Amén. Esté corroborando con nosotros en Mateo capítulo 8, versículo 5. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, yo soy un hombre digno digno que entre bajo mi techo, y solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y mi siervo: haz esto, y lo hace. Esa es la palabra o la base bíblica que vamos a tener como base para esta noche, y con el tema que tenemos, la necesidad de una palabra. Amén. La República Dominicana y el mundo entero necesita la manifestación de la palabra de Dios. De hecho, el mismo mundo fue creado a través de una palabra que se manifestó en la tierra. Amén. La Biblia dice en el libro de Génesis o Berechit, según el original, que el mundo tenía un caos, según el capítulo 1, versículo 1, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, hermano Francis. Sucede que cuando Cristo, obviamente, dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, encima de las aguas, dice que vio este desorden a causa de un tema teológico que más adelante podríamos explicarle. Dice que él con la palabra empezó a organizar las cosas. Dice que separó las aguas de la expansión. Dice que a la expansión él le llamó cielo, y las aguas las separó de la tierra, y a lo seco o a la tierra le llamó seco. Fue a través de una palabra. A través de la misma palabra también él diseñó y él trajo y levantó los animales. Dice que levantó la forestación, levantó los árboles, levantó también al hombre que no existía. Sí existía en la mente de Dios, pero no se había materializado en la tierra. Fue a través de una palabra, gloria a Dios. Amén. Es decir, que la palabra tiene fuerza, depende de quién la manifieste. Sí, Hay personas que manifiestan palabras, pero sencillamente la palabra tiene poder y tiene peso de acuerdo a la persona que la diga o que la manifieste. No es lo mismo que el presidente de la República Dominicana manifieste un decreto que lo haga yo, que no soy parte del gobierno. Ya digo, en el ámbito secular. Ahora bien, si el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, aleluya, quiere manifestar un milagro a través de la manifestación de la palabra, tiene que hablar conmigo, que soy quien ministro la palabra, y no la palabra de hombre, sino la palabra de Dios, que fundó el cielo y la tierra y lo que hay en ella, que son los animales, la tierra, las matas y por supuesto el hombre, gloria a Dios. amén, amén. Sencillamente, aleluya, hay una autoridad terrenal y hay una autoridad que el hombre recibe, y hay una palabra que el hombre tiene, que tiene fuerza. Ahora bien, esa palabra está limitada, porque sencillamente aquí acabamos de leer que un centurión se acercó donde estaba Jesús. Un centurión es un general del ejército romano, y este hombre con autoridad secular, este hombre con una autoridad delante de los hombres, él reconocía que él no tenía la capacidad, aún con la autoridad que el hombre le delegaba, de poder sanar a su siervo que estaba enfermo, y no solamente con una enfermedad, sino también tenía un tormento espiritual. Había un demonio que le visitaba, gloria a Dios. Había ya un caso mayor que se manifestaba en la vida de este muchacho, siervo del general del ejército. Y dice la palabra del Señor que Jesús venía entrando a la ciudad y se chocó con este hombre. Y dice que el hombre inmediatamente, reconociendo la autoridad impresionante que tenía Jesús, le dijo que su criado estaba gravemente enfermo y también atormentado. Él aprovechó la ocasión, mi hermano Olivo, de que Jesús estaba en la ciudad.
La República Dominicana tiene que aprovechar esta inmensa gracia que se está manifestando, esta dispensación en que vivimos, que es un tiempo de gracia. Ya no vivimos bajo la ley, que es ojo por ojo, diente por diente, haz esto y yo manifestaré aquello. No, vivimos bajo un tiempo de gracia y debemos nosotros ser sabios y abrir nuestros ojos espirituales y abrir nuestro entendimiento y saber que Dios está esperando que alguien le pida para él manifestarse. Así como este centurión se acercó sabiamente donde estaba Jesús y le dijo: mi siervo está siendo atormentado y está enfermo. Dice que Jesús le dijo con bondad, porque él siempre quiere resolver el problema de los hombres. ¿Por qué tú no vas y te acercas donde él? Porque él está dispuesto 100% en darle solución a tus problemas. Dice que el bondadoso va y le dice: vamos a descender al hogar para resolver el problema que se está manifestando. Dice la palabra que el centurión dijo: no te muevas de ahí, Jesús, porque yo soy un hombre que tengo autoridad y estoy bajo autoridad. Y le digo a mis soldados: ve, y ellos van. Ven acá, y ellos vienen, por la autoridad que se me es delegada. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Había una necesidad de una palabra. La palabra quiso descender a hacer el milagro, pero había un milagro mayor que se salió de la boca de este hombre, y fue el creer en que la autoridad que estaba hablando con él solamente tenía que hablar para que el milagro suceda. Amén. Entonces hay milagros que no están sucediendo en nuestro alrededor porque no estamos hablando con Dios, porque no estamos rogándole al Señor. Quizás le estamos rogando a un palo, a un yeso, pero Dios dice: venid a mí con acción de gracias. También Él dice: clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A lo mejor el sistema, a lo mejor la opresión del tiempo te está a ti afianzando en lo que un médico ha dicho sobre tu familia, sobre un hijo tuyo, sobre tu padre, sobre un familiar. Pero déjame decirte que hay una fuerza mayor que se quiere manifestar, pero tú tienes que ser sabio y tú decirle: solamente di la palabra. Eso, qué bueno que usted está hablando de eso, Luis Carlos. porque me llega ahora a la cabeza lo que sucedió con la mujer del flujo de sangre. Tremendo. ¿Qué sucede con la mujer del flujo de sangre? Que va de la mano con lo que usted está expresando. La mujer del flujo de sangre, escucha, tenía muchos años padeciendo de esa enfermedad y había agotado todos sus recursos, yendo donde diferentes especialistas y médicos de la época, y nadie podía detener el flujo de sangre. Y ella escuchó que Jesús estaba en la ciudad. Ella dijo: si yo toco, si yo logro tocarlo, yo me voy a sanar. ¿Sabe lo que se llama eso? Fe. Fe. ¿Y qué significa eso? Que no es porque muchas personas entienden que es el hombre de Dios que coloca su mano sobre ti y tú te dices: ay, viene un evangelista que sana, porque eso es lo que dice la gente. No, eres tú, es tu fe. Claro, el evangelista y el predicador deben tener la fe también, y que Dios lo usa, pero de por sí ya lo tiene, pues son hombres de Dios. Pero eres tú. Si tú no tienes fe de que tus finanzas se van a solucionar, de que tu familia se va a restaurar, de que tu familia va a venir a Cristo, de que tú te vas a sanar, bueno, es tu fe. Entonces, ¿qué hace la mujer del flujo de sangre? Va y lo toca, y Jesús se detiene y dice: espérate, ¿quién me tocó? Le dice Pedro, porque Pedro siempre tú sabes, pero ve acá, eso por aquí está todo el mundo apretándote y tocándote. No, alguien me tocó, porque salió poder de mí, porque Dios conocía. ¿Tú entiendes? Jesús era 100% Dios. Sí, sí, sí. ¿Por qué va de la mano con lo que te está diciendo? Porque Dios está esperando que nosotros vayamos y le pidamos las cosas con fe para él poder solucionarlas. Y esa es la gracia. Claro, de hecho eso pasó también con Bartimeo. Bartimeo en un momento dado se dio cuenta que Dios andaba por ahí y trató de acercarse a él, y cuando él entiende que Dios se devuelve y le dice que qué es lo que él quiere, y él con toda la fe del mundo le dice: recuperar mi vista. Y instantáneamente Dios le dijo: pues ahí está. Y cuando tú estás dispuesto a recibir una palabra de fe, pues entonces Dios obra en tu vida, Dios obra en ti, Dios obra en cualquiera que tenga fe.
Solo tenemos que ser obedientes a Dios y tener fe, y Dios va a obrar en nosotros. Entonces, eso es lo importante que Luis Carlos está diciéndonos a nosotros hoy y a ustedes, amables televidentes, que están ahí también. ¿Entiendes? Es importantísimo eso, de verdad que sí. Usted sabe, mi querido Olivo, que el capítulo 5 del libro de Mateo, yo lo he titulado como el capítulo de los milagros, porque allí se denota el milagro de un hombre que estaba siendo leproso, algo insoportable en el cuerpo, una raquiña, una lepra en el cuerpo. Y dice que este hombre se acercó donde estaba Jesús con fe, como denotaba nuestro hermano Francis, y dice que le preguntó a Jesús, ¿puedo ser limpio? Y Jesús le dijo, sí, yo quiero limpiarte. Y Jesús al momento le limpió. Amén. También dice que la suegra de Pedro tenía una enfermedad fuerte en la cabeza, y también cuando se chocó con el milagro, con Jesús, esta mujer recibió su sanidad. En otras palabras, el milagro está en yo chocarme con Jesús. Amén. Entonces, Él te dice, yo necesito que tú abras tus ojos, pueblo de la Romana, y todo aquel que nos esté escuchando a través de esta televisora, que usted abra su entendimiento, que el milagro está a la distancia de usted llamar a Jesús, Así es. de usted tener fe en que Él puede hacer el milagro. Claro que sí, claro ¿Y que qué hay sí. imposible para Dios, mi querido Olivo? Nada. Cuando Jesús, que era la vida, no hay muerte que pueda prevalecer delante de Él. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En una ocasión Él se acercó a donde estaba la tumba de Lázaro, y la muerte que operaba en ese cuerpo, cuando la vida llegó, le dijo, muerte, apártate, porque yo tengo la autoridad. Y la muerte desapareció de ese cuerpo, y Lázaro salió con vida de aquella tumba, Tremendo. porque llegó la vida. Es decir, que la vida se impone ante la autoridad de la muerte cuando Jesús está presente. ¿Qué hay imposible para Dios? Absolutamente nada. Por eso es que debemos de buscarlo. Si usted lo busca, Él está ahí. Búsquelo. Abra la puerta que Él va a llegar. Cuando usted lo recibe y le pide con autoridad y le pide con fe, y Él va a obrar en su vida, como ha obrado en todos nosotros que estamos aquí. Porque Dios ha hecho lo imposible con nosotros y debemos ser agradecidos con Él. Así yo quiero que también ustedes que están ahí escuchando al evangelista Luis Carlos también sientan una palabra de fe y entiendan de que Dios es la solución para ustedes y nosotros. Vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial. Volvemos en breve, señor director. Qué bueno, qué interesante es hablar de la palabra de Dios. Tocar los temas que van encaminados a lo que es, lo que es la sana doctrina, lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, es algo que debemos de practicar a diario. Por eso le agradecemos la comparecencia a nuestro compañero Luis Carlos Pereira, que está acá con nosotros tocando un tema sumamente interesante. De hecho, el tema del centurión, que era una persona pagano y tenía fe y creía que Dios iba a sanar al hombre aquel que estaba padeciendo. Es importante entender esto cuando tenemos fe y creemos en Dios y pedimos con fe, pues Dios no manifiesta. Sencillamente me impresiona la actitud de este centurión, reconociendo el nivel de Jesús, Así es. reconociendo la autoridad que él cargaba. Siendo él una autoridad, pero no una autoridad como la que era de Jesús, que la de Jesús era de sanar. Él tenía una autoridad de mandar. Ve y lo hacían. Ven y iba. Pero Dios tenía una autoridad para sanar a la persona que estaba con él. Sencillamente, mi querido Olivo, mira, cuando un hombre o una mujer deposita su confianza en Dios, no hay nada imposible. Amén. Porque la fe hace que Dios mueva las montañas. Porque la fe mueve a Dios y Dios mueve las montañas, sencillamente. Así es. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios quiere despertar a la ciudadanía, que la gente entienda que para Dios no hay nada imposible. Así es. Dios mismo crea el problema y también Dios crea la solución. En una ocasión, en el libro de Juan capítulo 9, le cuento esto, dice que hay un hombre que era ciego de nacimiento. Y sencillamente Jesús venía pasando con sus discípulos porque los discípulos modelaban la vida y el ser de Jesús, el comportamiento, era pendiente al comportamiento de su maestro para poder agarrar lo que se pudiese. Y dice la palabra que ellos le hicieron una pregunta sobre ese ciego y le dijeron, ¿quién pecó? ¿Él
o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús les responde, mira, ni él ni sus padres pecaron, porque en la antigüedad, cuando un hijo o alguien naciese con alguna enfermedad, era por producto a reacciones o a cosas que los padres hacían. Cómete la uva y los hijos recibirán la dentera. Entonces, los discípulos tenían este concepto y Jesús le dijo, mira, esto no sucedió así. Él nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Hay milagros que van a suceder y hay cosas que están pasando en tu vida, es para que tú dependas totalmente de Dios, es para que no te despegues de Dios. Este hombre no era creyente como denotaba el Olivo, pero este hombre tuvo una fe impresionante. A veces nosotros solamente tenemos que creer, como decía mi querido Francis. Amén. Solamente te debemos que creer que para Dios no existe algo que no se pueda hacer. Así es. Así Gloria a Dios. Había una mujer que tenía 90 años y esta mujer no creía que podía concebir. Aún en medio de lo posible, Dios camina para realizar el milagro de los hombres. Yo sé que hay gente ahí que a lo mejor le dieron un diagnóstico de cáncer, células cancerígenas, a lo mejor tienen un tumor terminal, a lo mejor tienen una persona que esté en coma, sí, que se le diagnosticó algo terminar, pero déjame decirte en esta preciosa noche que hay un milagro que va a visitar tu casa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Solamente cree, solamente deposita tu fe como aquel hombre centurión, aquel líder del gobierno, depositó su confianza y dijo, es que yo soy un hombre que tengo autoridad y le digo a mis soldados, ven, y ellos vienen, ve y ellos van. Solamente suelta la palabra. La palabra, gloria a Dios, crea a donde no existe. Así es. La palabra desarrolla cosas que aún no han existido. Le quiero decir esto, es porque el mundo está viendo paredes que le impiden ver milagros. Pero la palabra derrumba la pared para que tú recibas tu milagro. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede con el centurión? Este hombre se fue más allá. Este hombre dijo, espérate, es que tú no tienes que descender a mi casa, porque si el mundo con una palabra fue hecha, solamente yo tengo que lograr que Jesús suelte la palabra y lo que está sucediendo en mi casa va a tener solución. Exacto. Sí, aleluya. Hay palabras que Dios quiere que usted active con usted creer, con tan solo usted depositar su confianza. Inmediatamente Dios habló, yo sé que tu casa, que tu problema, que la solución de tu vida la vas a recibir en esta preciosa noche. Amén, amén, así es. Hay un pueblo hambriento de una palabra, la necesidad de una palabra. La República Dominicana es beneficiada. ¿Por qué? Porque hubieron hombres que trascendieron en la historia, ¿verdad? Los padres de la patria, que ellos mismos permitieron que dentro del escudo nacional existiera una palabra, gloria al Señor. Así es. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, que tenemos una nación, nacimos por privilegiados que somos, en una nación que cree en Dios, Cristo que sabe la necesidad de buscar y de creer en Dios, y por eso es que ha sido tan beneficiada con el favor y la gracia del Señor. Amén. Una nación totalmente creyente, por eso es que los milagros no se apartan de la República Dominicana. En nuestras reuniones, el que viene enfermo, aún el que viene paralítico, es posible que se vaya caminando a través de la manifestación de la palabra y de lo que la República Dominicana ha sembrado, que es fe. Gloria al nombre del Señor. Creemos en esta noche de verdad que la palabra que se está desatando a través de nuestro evangelista Luis Carlos, que viene de la boca del Señor, que lo que está predicando y está diciendo, le llegue a usted también, que está viéndolo a nosotros ahí, y que usted pueda tener un cambio en su vida, como también nosotros podemos tener un cambio en nuestra vida a través de la palabra que está dando Luis Carlos. Esperemos en Dios que ustedes también tengan algo radical en su vida y en su familia. Amén. ¿Por qué yo debo creer? A ti es que te conviene creer para tú recibir el milagro. Amén. Porque yo tengo dos opciones, o creer o no creer. Tú tienes dos opciones, o creer lo que yo te estoy predicando, que dice la Biblia, o no creer. Ahora bien, si tú quieres recibir un impacto sobrenatural en tu vida, a ti te conviene creer, como aquella mujer que hablaba Francis, la mujer del flujo de sangre. Eran Amén. 12 años. Yo no sé, esta mujer aguantó, me imagino yo, porque Dios la preservó, porque es imposible que una mujer con este tipo de enfermedad pudiera durar tanto tiempo.
pero Dios la preserva para que la gente entienda que aún por encima de los años que tú tengas en la enfermedad, en la situación que tú estés viviendo en tu casa, Dios, con tan solo tú creer, hace el milagro. Dios mío. A su nombre Wow. sea la gloria. Ay, Antes de esta mujer tocar el manto, ya esta mujer había sido sana por creer. Por amén. creer. Aleluya. Porque no era el manto, el manto que cargaba Jesús sencillamente era un manto normal. Ahora bien, la palabra que tenía el manto arriba era quien denotaba el milagro en esta mujer. Entonces, en este caso no tenemos manto. En este caso no tenemos literalmente a Jesús caminando por nosotros, pero tenemos una fe que nos conecta con Él y nos conecta con el milagro que tú estás necesitando. Amén. Ponle nombre a tu milagro en esta noche y yo te enseñaré cuál sería el resultado. El resultado sería victoria en esta noche. Wow. Yo siento la unción del Espíritu. Amén. Catarabasoba. Yo siento la unción del Espíritu de Dios. Aleluya. Cuando uno tiene a Dios, uno se levanta con nuevas fuerzas. Amén. Y no hay nada que tú no puedas superar. La depresión tiene que retroceder. La raíz de amargura sale de los corazones. Cualquier situación, temor, ¿verdad? A través de las deudas, a través de situaciones que se crean en nuestros hogares, déjame decirte que todas esas cosas son quebrantadas cuando tú entiendes que tu necesidad es buscar de Dios. Amén. La necesidad de una palabra. Esa necesidad crea de que tú experimentes cosas que tú jamás has experimentado. La Biblia claramente enseña en el libro de Éxodo, que significa salida, que el pueblo de Israel en el capítulo 1 estaba esclavizado en Egipto. Sencillamente, esa esclavitud logró que el pueblo de Israel clamara. Entonces, déjame decirte que tu necesidad tiene que llevarte a tu doblar rodillas, a tu tener un encuentro con Jesús. Hay cosas que te están pasando, es para que tú tengas un encuentro con Jesús. Dios mío. Es para que tú entiendas ni que el velón encendido, ni que el cuadro enganchado en tu pared pueden hacer absolutamente nada. Pero tu fe sí puede derribar cualquier cosa. Amén. La Biblia claramente enseña que Israel estaba en Egipto. Pero ¿qué pasa? Que no vio un maná hasta que entró en su momento más difícil, que fue llegar al desierto. Hay desiertos que Dios está permitiendo en la vida de alguien que me esté escuchando ahí, que lo van a llevar a ellos a tener una experiencia extraordinaria, a Amén. tener un encuentro con Jesús, porque su necesidad tan grande de la palabra lo va a llevar a ellos a tener comezón de escuchar a Dios, Dios. a tener necesidad de recibir, de buscar la mano que lo puede sanar. Gloria al nombre del Amén, Señor. amén. Por eso es que debemos de recibir la palabra. Cuando recibimos la palabra, aunque tengamos una carga pesada, Dios se encarga de eso. Dios te aliviana tu carga. Dios te lleva a donde quiere llevarte para que tú salgas de ese fango que tú estás, de ese hoyo que tú estás. Solo recibe la palabra que te están dando en esta noche y tú vas a prosperar y vas a hacer cambio en tu vida. Vamos a una breve pausa comercial, volvemos en breve con este interesante conversatorio. Regresamos a este toque de queda de cada noche, Control Romanense. Una hora no basta para hablar de la palabra de Dios. Esto está sustancioso, esto está jugoso. Esto hay que tomarlo con pinza, con protocolo y etiqueta, porque esto está exquisito el día de hoy. Lo que se está vertiendo acá de nuestro evangelista Luis Carlos Pereira. Mañana, el día de mañana, en la Gregorio Luperón número 149, Ministerio de Dios, Nueva Vida, iglesia que pastorea Raimundo Sánchez, mi pastor, el pastor de Luis Carlos Pereira, el pastor de Olivo Guerrero. Amén. Mañana continúa el servicio, la alabanza a la palabra de Dios, la prédica de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo. Mañana acuda a la iglesia. Eso está cerquita, el Gregorio Luperón número 149, cerca de todos. Así que vamos a alabar a Dios mañana, 6:30 de la tarde, Gregorio Luperón número 149, Iglesia, Ministerio de Dios Nueva Vida. Y el domingo, 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, vayan a buscar la palabra de Dios que tanto necesitamos. Gregorio Luperón número 149. Luis Carlos,
Qué interesante es adentrarse a la vida cristiana. Y me gustaría, en los minutos finales de este conversatorio, que se quedó corto, así que usted va a tener que seguirnos visitando, yo te tengo un compromiso. Yo soy de ustedes. Así, qué bueno. Y de todos los De todo el que nos esté escuchando y el que no nos esté escuchando, yo soy de todos. ¿Qué mensaje usted le da a la romana, a los jóvenes de la romana, a las damas de la romana, a las familias de la romana, para que avancemos en cuanto a la fe, en cuanto a la unidad familiar y en cuanto a la juventud, que abandonen los malos hábitos y que no se adentren al mundo del pecado? Denle un mensaje, por favor, a la familia. Mira, en esa necesidad que tú tienes, porque todos tenemos necesidad de algo, en medio de esa necesidad, yo quiero hablarte de un recurso que me funcionó. Y ese recurso se fue la fe en Jesucristo. El que todo lo puede y el que todo lo hace. En lo que tú estés viviendo y lo que te esté pasando, ese es el único que puede levantarse como varón de guerra y entregarte la victoria. En medio de tu ansiedad, en los patrones de ansiedad que tú estás viviendo, por las cosas que te ha tocado enfrentar, déjame decirte que la fe es el elemento que tú necesitas para tú ver un cambio drástico y un cambio que te va a funcionar. Porque los hombres te pueden quizás dar una solución, una pastilla que se va el efecto rápido. Ahora bien, eso que yo te estoy hablando va a producir en ti ríos de agua viva constantemente, que es la manifestación de la palabra. En esa desesperación, en esos patrones de situaciones que tú vives, lo que me funcionó a mí, te va a funcionar a ti, que fue creer en el Señor Jesucristo, que fue visitar una iglesia y escuchar. Y dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe que te va a ti a hacer tener mejor perspectiva de la vida y te va a ti a levantar con nueva fuerza, que es lo que tú necesitas, gloria a Dios. La romana necesita un choque con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La romana necesita un encuentro genuino con Dios para que todo lo que esté viviendo entonces empiece a ver los resultados positivos de Dios. Me ha funcionado. Como le decía detrás de cámara a nuestro hermano Francis, que llegué a la romana en un tiempo turbulento de mi vida y el Señor se me apareció y me dijo: entrégame todo, déjame el timón en la mano y yo te ayudaré a llegar a puerto seguro. Y he podido ver los resultados de dejarle a Dios el timón de mi vida. He visto las victorias que el Señor me ha dado, tanto secular como espiritual. He visto miles, cientos de almas en este pueblo con tan solo 4 años, aquí en este pueblo, casi 5. He visto cientos de almas siendo sanadas. He visto multitudes de la calle, de la prostitución, acercándose a Dios a través de yo creerle a Dios y mi ministerio. Amén. Entonces Dios también, así como lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo, el que me está escuchando. Amén. Así es. Bueno, hemos llegado a la parte final de este interesante conversatorio. Nos quedamos con todas las ganas de seguir conversando, pero el tiempo es inexorable y lamentablemente hemos llegado a la parte final por el día de hoy de Control Romanense. Ya mañana estaremos acá con todos ustedes a partir de las 8 de la noche. Olivo Guerrero. Así es, dar las gracias a ustedes que están ahí en sintonía siempre con nosotros. A Luis Carlos Pereira, gracias por estar con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, estaremos una vez más en su programa Control Romanense. Yo espero que este manjar de esta noche sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Bye, bye. Excelente.